¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro 8 Magazine de hoy miércoles, 8 Magazine de verano, en el que tenemos los contenidos habituales de los miércoles. Empezaremos recorriendo la provincia con el mejor guía, Enrique del Rivero, que hoy nos va a llevar a la Bureba a visitar Románico. Estaremos también pendientes de nuestros mayores en el reportaje de Sal y Luz de esta semana, en el que vamos a reflexionar sobre las distintas formas de cuidar a los mayores desde la diócesis, por un lado con el voluntariado y por otro lado a través de las residencias que asisten a las personas mayores. Además, hoy vamos a recibir a David Ruiz, que llega directamente desde su floristería Cultura de Flor, para hablarnos precisamente de flores. Nos va a visitar habitualmente David. Hoy vamos a empezar explicando de dónde proceden las flores que después llegan a nuestras celebraciones, a nuestras casas, a la conmemoración de la catedral. En la semana pasada saludábamos a David Ruiz, que ha sido el responsable de esa decoración floral de la catedral en su 8º centenario. Bueno, pues ¿cómo y de dónde vienen? ¿Cómo se conservan? Todos esos detalles los vamos a conocer hoy. Y además vamos a hablar de un tema que, qué casualidad, hace 2 semanas en este mismo plato ya apuntaba Enrique del Rivero cuando hablábamos del Valle de Caderechas. Vamos a recibir a la plataforma en defensa de la comarca de Juarros, Oca y la Demanda, una plataforma formada por vecinos de estas 3 zonas de la provincia que se han unido para intentar paralizar 2 proyectos de aerogeneradores en cada una de estas zonas. Después les damos más detalles y sobre todo les damos en voz a este colectivo de vecinos que no quieren que se instalen los aerogeneradores en su zona y nos van a explicar por qué. Pues todo eso va a ocurrir en nuestro 8 Magazine de hoy, desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Y lo vamos a hacer en directo aquí en la 8 Burgos, también a través de nuestra página web, y después nos encuentran en nuestros perfiles de redes sociales o en plataformas como YouTube, para que ustedes puedan vernos cuando y donde quieran. Estas son nuestras propuestas y ustedes las disfrutan cuando quieran. Son las 4:33 minutos, arranca en directo nuestro 8 Magazine de verano de hoy. En 8 Magazine de verano, los miércoles salimos a pasear por la provincia, disfrutamos de los valores naturales, culturales, artísticos que tenemos con la mejor guía, la que además pueden ustedes encontrar a través de esta página web, Burgos sin ir más lejos. Enrique del Rivero, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes, ¿qué tal? Antes de adentrarnos en la Bureba y en el románico, que es nuestro tema de hoy, quería enlazar, la última vez que nos vimos, bueno, hablamos de la catedral en tu anterior cita, pero cuando nos vimos en el plató, justamente reflexionaba sobre el tema de los aerogeneradores y mira, hoy vamos a recibir a la plataforma formada por los vecinos de Juarros, Oca y la Demanda, con el mismo objetivo que tú reivindicabas en aquella ocasión. Sí, pues me parece fenomenal porque, claro, yo hablaba de las caderechas porque estábamos hablando de caderechas, pero eso está afectando a toda la provincia, a sectores muy sensibles de la provincia, como estos que has mencionado, de Juarros, la Demanda, Oca, zonas además por las que pasa el Camino de Santiago, o sea, un patrimonio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y eso va a coger pues prácticamente toda la provincia. Me parece fantástico y seguramente darán sus argumentos que yo creo que son muy comprensibles y que está fenomenal que se le dé voz a esta gente en los medios de comunicación. Pues queremos escucharles esta tarde, recordaba esa conversación, Sí, por sí. eso arrancaba así esta tarde, pero hoy nos vamos a la Bureba para recorrer el románico que alberga esa zona, que la verdad, Enrique, quiero empezar con esta reflexión. Estamos igual tan acostumbrados a tener una
iglesia en nuestro pueblo, varias ermitas que no sé si prestamos atención o le damos valor al inmenso patrimonio que tenemos en este sentido. Si viviésemos en otras latitudes, seguramente no estaríamos rodeados de tanto arte en cualquier pueblo como la selección que nos vas a presentar hoy, ¿no? Pues sí, tienes razón, ese es el problema, que a veces no somos conscientes de la riqueza que tenemos aquí mismo, o sea, nada. A 10 minutos en coche de Burgos, la primera iglesia está a 10 minutos, la que voy a hablar ahora. Pero eso hay que decir que Burgos puede presumir, lo hemos dicho aquí en los otros espacios, de muchísimas cosas, pero puede presumir sobre todo de patrimonio y de arte y de románico. Palencia hace del románico un estandarte de su provincia y me parece fantástico, hay muchísimo románico en Palencia, pero es que en Burgos no vamos a la zaga. Tenemos auténticas joyas que además están repartidas por toda la provincia. Es difícil, por eso he elegido la comarca de la Bureba para hablar, porque podía hablar de todo el románico y se quedaría así como algo muy hueco, porque no podríamos centrarnos en ningún sitio. Simplemente decir que en Burgos tenemos una de las joyas del románico mundial, que es el monasterio de Silos, del claustro sobre todo, que seguramente estaría declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El tema es eso, que hay tanto patrimonio en Burgos que quizá pues han dicho no vamos a dejar que los burgaleses abusen, pero seguramente tendría esa categoría, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en la Bureba. Lo que has dicho tú, recomiendo a nuestros escuchantes o nuestros televidentes que sigan la página web, porque esto a través del teléfono, lo voy a hacer yo, que no se piensen que... Sí, porque es muy sencillo, es verdad. Es muy sencillo, que no quiero aquí me pongo a hablar con el teléfono, ni mucho menos, ni a whatsappear. Simplemente en el mismo teléfono, que es como entrar a la mayoría de la gente, si tecleamos Burgos sin ir más lejos, yo simplemente... Enrique, vamos a hacer una cosa, para que lo vean mucho mejor nuestros espectadores, lo vamos a hacer en el mío, que tenemos mejor tiro de cámara, ¿te parece bien? Sí. Mira, pues sí, entra a Burgos sin ir más lejos, ya verás. En cualquier buscador, sí. Burgos sin ir más lejos, vale. Y te sale ya, ¿no? Y me sale ya, directamente. Ya tienes ahí la página. Entonces, si te fijas... Va un poco despacio, ¿eh? Sí, bueno. No, es mi móvil el que va despacio. El mío va, ya está. Y mira, tienes una serie de ventanas que pone, por ejemplo, la actualidad que tenemos ahí. Burgos huele a ajo, ¿no? Que es lo de estos días de la fiesta del ajo, de Castrojeriz y de Burgos. Y luego tenemos un dibujito, hay un croquis que pone joyas románicas, abajo. ¿No ves joyas románicas? Sigo bajando, rutas de senderismo... No, antes, un poquito más arriba. Antes, a ver... Entre Lerma... para sentirse como un duque. Joyas románicas, aquí lo tengo. Pues sí, pincha ahí, ya verás, tocas. Y entonces aquí ya nos salen pues los elementos que hemos colgado, los temas que hemos colgado, y hay muchísimos, ¿no? Porque tenemos muchísimas joyas. Y aquí la gente va a poder pues seguir algunas de las explicaciones que voy a hacer. Por ejemplo... De hecho, tú has hecho una selección de unas 10 iglesias o ermitas de la comarca de la Bureba, pero aquí cada una tiene detallado... Sí, tiene detallado, por eso yo voy a mencionarlas porque en 10-15 minutos no tenemos más tiempo. Por eso lo quería mencionar, o sea que la gente, toda la información que voy a comentar aquí la tiene en la página. Y lo bueno de esto, Enrique, es que tú te vas a ir de ruta, te lo llevas puesto. Sí, porque eso además lo puedes descargar y lo tienes como un PDF o simplemente, normalmente trabaja no necesita mucha cobertura para funcionar, entonces ahí tienes las imágenes, tienes la explicación, tienes el cómo llegar, está vinculado a Google, en el cual pinchas ahí y te lleva directamente, o sea que lo puedes utilizar para eso. Entonces, lo mismo que hemos hecho nosotros, lo han hecho nuestros compañeros de realización, en lugar de con el móvil, a través de la página web. Podemos preparar el viaje también desde casa. Pero es verdad que es muy intuitiva, la web tiene unas imágenes fantásticas como las que nos has traído esta tarde y es sencillo de seguir. Teclean Burgos sin ir más lejos. Joyas románicas, lo estoy viendo ahí, ¿cómo está? Bueno, es que sirve eso porque para cualquier tema, ¿no? Pero las joyas románicas, ahí tenemos, teclear, normalmente hay imágenes y hay vídeos también, vídeos como los que he traído también para que veáis. Estupendo. Entonces, hay una ruta, por ejemplo, que es muy fácil, fíjate, una ruta que nos permite en una tarde, por ejemplo, es que en una tarde podemos hacer una pequeña ruta, además con los chavales, porque es una ruta muy tranquila, fácil. Saliendo hacia la Bureba tenemos que coger la carretera de Poza y por la carretera de Poza enseguida vamos a encontrar el cruce, avanzando hacia Poza, como ya digo, como a 15 kilómetros de Burgos, nos podemos desviar a la primera joya románica que nos vamos a encontrar, que es una de las más llamativas, que es la de Monasterio de Rodilla.
monasterio de Rodilla, que está ahí en un desfiladero, es como un tesoro escondido, lo hemos mencionado nosotros así, porque está rodeada de vegetación, con unas rocas maravillosas, arriba tiene un castillo, y es una de las iglesias más llamativas de todo el románico burgalés. Es como la joya emblemática del estereotipo de las iglesias románicas burgalés, de una sola nave, con ábside semicircular en la cabecera y con una torre que descansa además sobre una cúpula que se ve en el interior. La verdad que además estos días se están haciendo unos conciertos allí barrocos, seguramente que igual habéis hablado vosotros en algún espacio, conciertos barrocos que merece la pena porque es un lugar muy interesante. Vemos esa iglesia, volvemos a la carretera de Poza, porque para ahí nos hemos desviado un poco en Temiño, continuamos la carretera de Poza y enseguida nos vamos a ver a la izquierda de la carretera, vamos a ver una iglesia en lo alto que es Carceo de Bureba, que es un pueblecito que si no fuese por esa iglesia igual pasábamos de largo siempre. Pues allí en lo alto y seguramente en las imágenes que he traído se ven las fotografías. Sí, es la primera, yo creo que, mira, la iglesia de Santa Eulalia de Carceo de Carceo de Bureba. Ahí se ve eso, pues una iglesia sencilla, rural, de románico rural, pero que ya empieza a demostrar lo que vamos a ver. Eso. Normalmente todas son de una sola nave, tienen una serie semicircular y están enclavadas además en lugares muy llamativos. Casi todas las iglesias de la Bureba son de finales del siglo XII, de la segunda mitad del siglo XII, y hay alguna de la primera mitad del siglo XII. De la primera mitad del siglo XIII. Esa, por ejemplo, que vemos ahí, que hicimos unos planos del dron, sería otra de las que podemos ver, que es la ermita de San Fagún. Ahí vemos que solamente queda la cabecera. Ahí desapareció la nave principal. Esa era mi pregunta, ¿por qué es desproporcionado el tamaño de la torre porque respecto? seguramente se hundió la nave principal, se hundió y solo queda la cabecera, y la reutilizaron, la reaprovecharon y colocaron la espadaña, taparon la entrada que sería la nave, lo que comunica el presbiterio con la nave, y se quedó así. Y es una auténtica joya, porque también es una obra muy interesante de ese románico de finales del siglo XII. Luego tenemos, por ejemplo, siguiendo esa, creo que es la de Hermosilla, lo dice todo, su propio nombre. Hermosilla es una iglesia que está en un pueblo que se llama Hermosilla, que es un lugar muy pintoresco, está ahí cerca de las orillas del Oca, y es una iglesia que solo conserva el ábside también, el resto de la iglesia está reformada, pero merece la pena acercarse allí porque nos vamos a encontrar una iglesia que ha conservado una de las esculturas más notables, eso dicen los expertos, y bueno, y te lo digo yo que la he fotografiado mucho, con una calidad escultórica increíble. Estamos viendo detalles de algunos capiteles que se ven perfectamente esas figuras, siglo XII me decías. Sí, son además figuras que la iconografía en el románico se utilizaban mucho los seres fantásticos, los monstruos, personajes curiosos, y todo eso lo vemos, además, ya digo, en algunos de los lugares con gran maestría. Podemos encontrarnos también iglesias muy interesantes en Navajas, que están apareciendo por aquí, en Soto de Bureba, que es esa imagen que se ve ahí con la nieve. Soto de Bureba es una de las joyas también del románico rural español, con una portada maravillosa, una portada además en la que conservamos la firma de los artistas. En esa inscripción que se ve ahí se ve la firma de los artistas, ¿no? Y la fecha de construcción, y la verdad que eso dice mucho, ¿no? de esos artistas que ya eran conscientes de su talento. Estamos en una zona además en la que predomina el foco que llaman los expertos de Oña, porque Oña está muy cerquita, y Oña era un monasterio muy importante del norte de la península ibérica que irradiaba a todos estos lugares, ¿no? Entonces, casi todo se generaba en el taller de Oña, por eso casi todas las iglesias, muchas de las iglesias se parecen estilísticamente. Hay una cosa curiosa que los espectadores estarán dando cuenta, que en algunas de estas, como en esta de Abajas, aparece un árbol junto al ábside. Pero en varias de las imágenes. En varias de estas. Eso es un moral, el Morus nigra. El mural, fíjate, son unos árboles además muy longevos que pueden vivir cientos de años, y además hay constancia de que estos morales se plantaban el día de la consagración de la iglesia. Hemos conmemorado ahora el 800 aniversario de la Catedral de Burgos, estamos hablando del siglo XIII, imagínate en el siglo XII, esos árboles tienen 900 años, un poco más de menos de 900 años, y viven ahí, y todavía están, se han ido manteniendo, y son árboles que se plantaban ahí porque la gente sabía que eran árboles muy longevos, eran símbolos del buen agüero, de decir, bueno, pues todo va a perdurar. Querían que perdurase la iglesia ha perdurado y el árbol está ahí. Y tenían además mucha historia porque alrededor se reunían los concejos de los pueblos, se hacían los tratos comerciales, o sea, todo lo que se hacía
debajo de ese árbol iba a misa, nunca mejor dicho, y era sagrado. Y sabes una cosa también que se ha seguido haciendo mientras todavía había gente ahí, ahora cada vez viven menos personas. Los novios empezaban a hablar debajo del moral, ¿no? Era un lugar así íntimo, muy sombrío en verano, ¿no? Porque produce una sombra. Además, tenían una especie de imagen de la pasión de Cristo, porque producen unas moras que manchan mucho, ¿no? Era como la sangre. La verdad es que es una historia muy bonita, esa simbiosis entre arte y naturaleza que se da en bastantes iglesias. Y lleno de simbología, como siempre ocurre con estos espacios, casi siempre ubicados en sitios muy especiales, también escogidos estratégicamente. Es curioso, Enrique, también ver estas ermitas desde el punto de vista del dron, como hacéis vosotros. Hay otra, esa perspectiva nos da otra dimensión pues sí, de los templos. Y te permite descubrir cosas que, por ejemplo, yo, fíjate que he ido bastantes veces a ver alguna iglesia y no me había dado cuenta, porque te pasa desapercibido, pero hay una iglesia que se llama la iglesia de Piérnigas, que está muy cerquita de Santa Casilda, que es una iglesia, una ermita, era la iglesia de un antiguo pueblo, ahora es la ermita de San Martín, que está a 1 kilómetro de Piérnigas. Para llegar a Piérnigas hay que también desviarse de esa carretera de Poza, que es el eje, ir como hacia la zona de Rojas y pasar por el manantial de Santolín, y bueno, pues llegamos ahí a Piérnigas, y la iglesia está ahí aislada entre unos bosquecillos y las tierras de cultivo, y te llama la atención porque es una iglesia románica. Aquí has visto un románico muy decorado, con capiteles, con canecillos, con las portadas. Aquí en cambio nos encontramos una iglesia muy sobria, una iglesia que parece una fortaleza, que dirías, si no parece ni que es románica, ¿no? Es del románico final, casi del principios del siglo XIII, puede ser hasta contemporánea de la Catedral de Burgos, pero está hecha en estilo románico. Y al final, con el dron te das cuenta que incluso el tejado es distinto, no tiene tejas, ¿sabes? No tiene tejas, sino que está hecha con lajas de piedra. Sí, me he fijado, son como unas lajas de piedra, sí, bastante como más construyen, grandes. por ejemplo, los pasiegos, sus cabañas en el norte de las Merindades. O sea que hay expertos que están diciendo que es una iglesia que tiene relación con órdenes misteriosas, con los templarios. Ya sabéis que es una orden que desapareció, que fue eliminada por el Papa, ¿no?, en su día, en el siglo XIII precisamente, que eran unos caballeros que custodiaban los santos lugares, y que por Burgos tuvieron algunas iglesias, y parece ser que aquí estuvieron los templarios. Eso ya sabes que atrae a mucha gente, ¿no? Pero bueno, está ahí, merece la pena porque es un lugar llamativo, y con el dron hemos conseguido pues descubrir eso, que tenía ese tejado que no era de tejas. Enrique, has hecho una selección de unos 10 templos en un espacio relativamente pequeño. Volvemos al inicio de esta conversación. Sí. La densidad que hay en el territorio de ejemplos destacados del románico es muy alta. Sí, la verdad es que en Burgos, en la provincia, el románico parece que va bajando poco a poco. Según vamos bajando de norte a sur, va disminuyendo la densidad de monumentos, ¿no? La mayor concentración, lo mismo que en Palencia, se da en la zona norte, en las Merindades, en el entorno de los cañones del Ebro, en esta zona de la Bureba, y luego ya la Sierra de la Demanda también es un foco muy importante, y luego ya va disminuyendo, porque según bajaban hacia el sur los repobladores, y bueno, pues iba avanzando el arte, y también se iban introduciendo nuevos estilos, por ejemplo el gótico, que en Burgos se convirtió en un estilo de referencia gracias a la catedral y a otra serie de monumentos, y entonces, bueno, pues poco a poco va desapareciendo. Pero en el norte, por ejemplo, esto de la Bureba, que es el norte, la densidad es increíble. Prácticamente en todos los pueblos había una iglesia románica, muchas porque la economía fue favorable, porque el pueblo se fue desarrollando, se fueron convirtiendo, se fueron transformando en iglesias distintas, más amplias, lo mismo que pasó en Burgos, que seguramente lo hemos dicho muchas veces estos días toda la gente, que en Burgos había una catedral románica que se quedó pequeña y se hizo una gótica. Pues en muchos lugares de estos pasó lo mismo. En algunos lugares, como les llamaba tanto la atención y les gustaba tanto, por ejemplo, la portada o el ábside, se siguieron manteniendo, pero el resto de la iglesia, por ejemplo, son góticas, renacentistas, barrocas. Es una síntesis de estilos que incluso es llamativo, ¿no? Pero bueno, parece que da más emoción ver una iglesia totalmente románica. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en esa de Soto de Bureba, una que hemos visto, que estoy viendo yo las imágenes, de Navas de Bureba, esta que se ve aquí. Navas de Bureba es una iglesia, además, que tiene un ábside muy curioso, que tiene esos arcos polilobulados en las ventanas, que hasta hace unos años
ahí había gente que recordaba, por ejemplo, el arte musulmán, ¿no? Que parece así, pero no. Eso es como un estilo barroquizante del propio románico, ¿no? Y bueno, pues esa, por ejemplo, es una joya de un pueblecito que está ahí a la sombra de los Obarenes, aislada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que he propuesto una ruta, ya digo, todas las indicaciones, todas las explicaciones están en la web. Estoy todo el rato pensando qué buen título habéis elegido, qué buen nombre para vuestra web, porque esto es un ejemplo más de Burgos sin ir más lejos, joyas del románico en Burgos sin ir más lejos y además muy distintas entre sí, pero muy accesibles a la vez. Con esta propuesta nos vamos a quedar. Enrique, vamos a descansar tú y yo unas semanas. Nos volveremos a encontrar pronto. Hasta entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestros espectadores tienen la referencia de la página web para seguir viajando por la provincia con vuestra guía, la de Burgos sin ir más lejos, y nos vemos en unas semanas de nuevo en el plato de 8 Magazine, ¿de acuerdo? Bueno, tengo que decir que esto pertenece también a la Fundación Octavo Centenario, ¿no? Que son los patrocinadores de la página web, desde luego, y que, mira, siempre acabamos con la reflexión de que la excusa, entre comillas, de la catedral nos abre muchas posibilidades, ¿no? Y al final la Fundación se ha convertido en un agente cultural que supera, y ya es bastante, la celebración del 8º centenario. Y mira, Burgos sin ir más lejos es un ejemplo más de todo lo que abarca la Fundación, así que estamos también muy agradecidos. Enrique, nos vemos pronto, muchas gracias. Bien, gracias a vosotros. A ustedes les vamos a dejar ahora con un nuevo reportaje de Sal y Luz, como todas las semanas, en esta ocasión dedicado a los mayores, dedicado al cuidado de los mayores desde dos puntos de vista, el de los voluntarios de la diócesis, pero también las infraestructuras dedicadas al cuidado de los mayores que dependen también de la archidiócesis de Burgos. Aquí lo tienen. Los ancianos son el presente y el futuro de la Iglesia. La riqueza de los mayores es un bien que es imposible de cuantificar. La vejez corresponde hoy a diferentes estaciones de la vida. Muchos piensan que es la edad en la que cesa el compromiso productivo, las fuerzas disminuyen y aparecen signos de enfermedad y aislamiento social. Pero para muchos es el comienzo de un largo periodo de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones laborales. Para el Santo Padre es la que nos enfrenta a nuestra fragilidad y sobre todo con nuestra filiación divina. Amelia es la presidenta de Vida Ascendente de la Diócesis de Burgos, un movimiento laical de jubilados y mayores para creer en la fe, fomentar la amistad y ser miembros activos de la Iglesia y de la sociedad. Vida Ascendente es un movimiento creado para los jubilados, para la gente que verdaderamente considere que necesita ser escuchado, ser atendido, ser querido. Pues ahí está Vida Ascendente. Los 3 pilares de Vida Ascendente son espiritualidad, apostolado y amistad. El jubilado pues tiene gran disponibilidad para ser aporte a la Iglesia y a la sociedad dentro del movimiento. Movimiento de Vida Ascendente se encuentra por todas las parroquias de España y su prioridad es crear un segundo hogar para los mayores. Pues el duelo, el ser escuchados, la soledad. Es que van a misa muchas veces por esa pequeña tertulia que después de la misa se juntan un grupo de señoras. El cariño, el ser escuchados, el ser queridos, el contestarles con alegría, eso es Vida Ascendente y la gente mayor quiere eso, ser escuchados y que les des ese cariño. Esto no lo tienen en casa, entonces se ven necesitadas de ese coloquio, de esa amistad y de esa conexión. Eso es Vida Ascendente. Por eso, Amelia ve en Vida Ascendente una oportunidad para que jubilados y personas mayores dejen atrás la tristeza, compartiendo lo que les preocupa y ayudándose mutuamente. Los mayores son bibliotecas andantes, son libros que verdaderamente no conocemos y entonces ellos nos han enseñado, han construido una España que verdaderamente con precarias situaciones, pues lo que tenemos es gracias a ellos. No les valoramos, pero hay que valorarles.
Otro de los lugares muy importantes para nuestros mayores en la iglesia son las residencias. En este caso, hablamos de la residencia de las Angélicas, que se define como un centro de atención integral de puertas abiertas a la comunidad que permite un clima de convivencia basado en el respeto mutuo, en la igualdad y en la dignidad de la persona, en el que se respeta la libertad y la independencia de cada una. Su fundadora, Santa Genoveva Torres, fue la precursora de estas residencias para mayores en las que hoy en día se sigue su estela. Desde nuestro carisma de ser consuelo en la soledad, esta residencia surge porque vemos que hay muchas personas mayores, mujeres, que necesitan pues como un hogar. Y funda la primera residencia para mujeres en Valencia el 2 de febrero de 1911, a comienzos del siglo XX. Entonces ella desde el principio había asilos, no había residencias, y fue una pionera en la creación de estas residencias, que desde el principio trató de hacer como si fuera una proyección de su hogar. Entonces ya en los comienzos del siglo XX todas las habitaciones eran individuales. Seguimos manteniendo el mismo estilo, pero ya sí que hay una normativa de residencias. Estamos en el siglo XXI, lógicamente nosotras tenemos que cumplir esa normativa, pero sí que les dejamos ese pequeño espacio para que puedan traerse sus cosas y que realmente se sientan como esa proyección de su hogar, que ellas digan voy a mi casa, vengo a mi casa. Una atención integral para cada persona. En función de ellas estamos todas, es decir, por ellas estamos las religiosas, por ellas está su familia y por ellas están todos los trabajadores, o sea, ellas son el fundamento y la esencia de nuestra razón de ser. Nuestro carisma es ser consuelo en la soledad hoy, que en Burgos está concretado en esta residencia para atender a mujeres. Es decir, la soledad tiene hoy muchos rostros, no conoce ni edad, ni condición social, ni cultura. Entonces seguimos atendiendo aquí a la residencia a las mujeres que viven en soledad, que pueden venir a partir de los 65 años ofreciéndoles como esa proyección de su hogar, pero siendo conscientes también que la soledad, al tener nuevos rostros, pues hay muchas más soledades. No llegamos a ellas con las manos, pero sí que queremos llegar como mujeres consagradas, pues desde la oración con nuestro corazón a todas esas personas. Dos lugares que sirven como hogar a los mayores y que tienen como objetivo que la ternura y la misericordia les ayuden a afrontar la última etapa de su vida. Dos minutos para las 5 de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine y vamos a hablar de flores en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con todo un experto, David Ruiz de Cultura de Flor. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Antes de hablar de flores, quiero compartir con todos nuestros espectadores que David es el responsable de traerme el verano al plato de 8 Magazine en forma de estas plantas que, la verdad, no teníamos muy buenas condiciones ambientales para tener plantas, pero David ha resuelto eso. Tengo dos plataneros, bueno, tengo un pedacito de trópico aquí, ¿verdad, David? Que es lo que nos hacía falta. Pues sí, siempre hace falta un poquito de verde, ¿no?, en todos los espacios. La verdad que el verde es ese complemento a la decoración que hace que un espacio tenga vida. Y bueno, pues este año sí hemos optado por un poquito lo que dices tú, ¿no?, traer un poco el trópico, el Caribe. Es una planta que está ahora como muy en auge, las bananeras, las plataneras, las estarlicias, se pone mucho en decoración y bueno, pues nos dijiste de traer un pedacito de verano y eso hemos intentado hacer. Aquí está. Bueno, estamos encantados, la verdad. Efectivamente, no solo desde el punto de vista decorativo, sino del estado de ánimo, tener algo verde alrededor nos beneficia. Pero hoy vamos a hablar de flores. David, me decías, justo antes de saludar a nuestros espectadores, que las flores que nosotros recibimos un ramo por cualquier celebración o todas las que hemos visto estos días en la catedral, vemos una inmensa variedad de flores que proceden de todas las partes del mundo prácticamente, ¿no? Eso es un engranaje internacional aquello. Sí, la verdad es que el mundo de la flor en ese sentido es algo que a nosotros nos gusta mucho contarlo porque te da otra visión, ¿no?, de cómo la globalización ha entrado en nuestras vidas de lleno y en nuestro sector no podía ser menos. Al final
cuando tú recibes un ramo de flores en tu casa, es muy probable que 4 o 5 países del mundo estén implicados en ese ramo, ¿no? Al final es un engranaje complicado, pero que está muy bien montado a nivel mundial, funciona muy bien la logística floral, y entonces, pues bueno, al final un ramo, pues nosotros podemos llegar a conseguir flores de todas las partes del mundo y con la ventaja de que tiene que ser como muy rápido, porque al final estamos hablando de un ser vivo que tiene horas o días, en este caso, de vida contados y tiene que llegar en las mejores condiciones. Y eso hace pues que la logística sea complicada, pero que es muy eficiente a día de hoy. David, luego vamos a hacer un poco de historia para comparar lo diferentes que son las cosas a hace unos años, no muchos, por cierto. No muchos. Es bastante reciente esta revolución, pero por ejemplo, un ramo de flores de estos variados que podemos recibir ahora, ¿de dónde pueden proceder esas flores que recibimos en nuestra casa? Pues a ver, nosotros... las principales flores que nosotros vendemos en la tienda, muchas, digamos que el 60% las recibimos a nivel nacional. Intentamos además cada vez buscar más ese kilómetro cero, bueno, pues para que todo el tema medioambiental pues, al final se quede en casa. Pero luego hay cosas que no podemos hacer en España, pues porque otros países nos llevan la delantera a nivel de flores. Estamos hablando de que el número 1 a nivel mundial, perdón, es Holanda. Holanda exporta 12 billones con B de tallos anualmente, es decir, que exporta unos 50 millones de tallos al día. Lo de Holanda además no es actual, No, lleva haciéndolo desde Holanda hace siglos. De hace siglos, sí, es digamos como la cuna, ¿no? Y nosotros en nuestro caso estamos bueno, pues, exportando mucho tema de tanto rosa como clavel de Colombia, ¿no? Al final Colombia sigue siendo pues uno de las zonas a nivel mundial que junto con Holanda, digamos que son los dos grandes exportadores de flores, ¿no? A nivel mundial. Además en Antioquia, que es el nombre de la zona, no Antioquía como digo yo, y mi amigo Jorge, que es de Medellín, siempre me corrige, al final es, digamos, una de las zonas, la zona de Don Matías y una serie de pueblos que hay allí que son donde se trae todo el clavel que vendemos en la época de los santos, por ejemplo, suele llegar de la zona de Colombia. David, ¿y cuando recibimos unas flores en casa o cuando llegan a su destino, cómo ha sido ese viaje? Porque, claro, nos decías, estamos hablando de un producto perecedero y bastante delicado. Parece complicado pensar que ha viajado miles de kilómetros en avión. Antes de subir al avión han tenido que transportarse hasta allí, después repartirse del aeropuerto a cada una de las ciudades y de las floristerías. En fin, es un viaje largo que se hace en muy poco tiempo. Cuando yo recibo unas flores hoy, ¿esa flor cuándo se ha cortado? En Colombia. En Colombia, pues mira, por ejemplo, nosotros hemos recibido ayer, recibimos flores rosas de Colombia que se cortaron el viernes. Date cuenta que estas flores seguramente hayan viajado 2 veces en avión, porque es muy probable que, bueno, pues en este caso pueden haber salido del aeropuerto de Medellín o pueden haber salido del aeropuerto de Bogotá. O sea, que pueden haber violado dentro del propio país en un vuelo interno. Claro. Luego llegan al aeropuerto de Barajas, que es el gran receptor, y luego del aeropuerto de Barajas hasta Burgos pues llegan por carretera. Es decir, es rápido, o sea, de ahí que a veces cuando vemos alguna flor que tiene bueno, pues un coste más elevado, claro, hay que entender toda la logística que hay detrás de esa flor, que para que tú tengas esa flor, por ejemplo, hay unas flores ahora que se han puesto muy de moda, que son las proteas, que son, bueno, como vamos a ir hablando más a menudo de flores, ya os iré trayendo, sí, las iremos conociendo poco a poco. Proteas que son, bueno, pues de la parte del sur de África. Entonces, bueno, y todavía allí se hace más complicado porque al final Colombia, en este caso, pues es un país bueno, pues que está desarrollado, que tiene sus aeropuertos, sus infraestructuras, pero África hay zonas que no. Entonces todavía se complica mucho más, ¿no? Pero bueno, al final llegan. O por ejemplo los gladiolos, que es algo tan común, o sea, muchos de los gladiolos que hemos vendido durante años han venido de Israel. O sea, Israel es un gran productor de gladiolos a nivel mundial. Es decir, que cuando tú, lo que decíamos al principio, cuando coges un ramo de flores, pensar que en ese ramo hay flores que han nacido en Colombia, en África, en Holanda, en Chipiona, en Cádiz,
me parece algo mágico, ¿no? El que haya nacido todo eso y se haya juntado en un ramo. David, ¿en qué condiciones viajan? Porque insistimos que es un producto perecedero y delicado. ¿En qué momento se cortan y cómo se preservan para que lleguen aquí en perfectas condiciones? Porque a nosotros llegan en perfectas condiciones después de ese viaje. Llegan en frío, o sea, la flor se corta joven, va creciendo en la propia caja. Eso donde más lo vemos es a veces en los tabacos llamamos a las cajas de claveles de Colombia, porque les cortan casi sin abrir el capullo, entonces se empaqueta. Entonces en una caja de esas pues igual te vienen 800 claveles, entonces claro, los propios claveles van creciendo durante los días que están en la caja y la tienen que flexar, porque la caja se va hinchando, claro, porque van creciendo dentro, y ya cuando la abrimos es como que ¡boom!, respiran. Explota, entonces ya les cortamos, les ponemos a beber agua, les echamos pues, fertilizantes, bueno, su alimento, porque también llevan un alimento, y les echamos su alimento y les metemos en cámaras frigoríficas a 6 grados, entonces cuando ellos beben agua y cogen otra vez frío, vuelven otra vez a coger la textura y ya te aguantan pues 15 días. Claro, nosotros las recibimos en perfectas condiciones y además están florecidas y en buen estado durante un par de semanas al menos. David, antes me contabas que, claro, la globalización ha hecho posible que tengamos estos canales de distribución internacionales que funcionan tan bien y tan rápidamente, pero hace pocos años la situación era mucho más complicada. Sí se pedían flores a Holanda, pero era muy caro, bueno, otras condiciones, y por ejemplo en ocasiones de alto consumo de flores, como puedan ser alrededor de los santos, pues había otras tradiciones y cultivos, esos sí eran kilómetro cero. Sí, sí, totalmente. Nosotros aquí, por ejemplo, en la ciudad de Burgos, digamos que los dos grandes productores, ¿no?, nuestro Colombia y nuestro Holanda, eran la barriada de Yagüe y la barriada de Higuera. O sea, esas dos barriadas eran nuestros productores de flores en la ciudad. Es decir, eran nuestros productores de flores porque la gente tenía jardín. Entonces, la gente de esas barriadas plantaba pues los gladiolos, los crisantemos, sobre todo, en sus jardines, se recolectaban en la época de los santos y bajaban a venderse a la Plaza de España. De ahí que se haya quedado ese mercado residual, ¿no?, que a día de hoy no tiene nada que ver con lo que era, porque ya viene gente de cualquier sitio, ¿no?, ya no tiene que ver con la gente de las barriadas, pero ese mercado, digamos, su existencia, su tradición es de esas barriadas, ¿no?, de que se cortaban. Al final eran 4 tipos de flores, pero bueno, era lo que había. Y Estaba pensando justamente en eso, porque las condiciones climáticas, el espacio, bueno, el ambiente influía en la variedad. Claro. Ahora mismo la variedad es inabarcable. Inabarcable, o sea, ahora es inabarcable. Al final la variedad de flores es tremendamente exagerada, o sea, nosotros cuando entramos a hacer pedidos es que al final la cantidad de miles y miles de referencias, de flores, de rosas, de colores que hay es inabarcable, lo que tú has dicho. Entonces al final, pues bueno, eso ha hecho que la riqueza, digamos, que hoy en día de las floristerías, y ya no solo en flores, que estamos hablando de flores, pero te estoy hablando de plantas, las orquídeas que nos han invadido, ¿no?, en los últimos 20 años, o sea, es una planta asiática que nada tiene que ver con estos lares donde vivimos, ¿no? Pero bueno, al final son plantas que la globalización ha hecho que se empiecen a mover de un sitio a otro y que inunden nuestros hogares. Y luego también hay tendencias y moda, ¿no?, Sí, en este ámbito, igual que en cualquier otro. Ahora mismo, respecto a, no sé, hace 25 años, ha cambiado mucho la moda. ¿Qué es lo que está más de moda ahora, David? Pues mira, como tú bien dices, hay modas, ¿no?, y son cíclicas. Al final siempre nos hemos basado pues, en ferias, sobre todo en Alemania. Alemania es un gran, bueno, a nivel de moda, ¿no?, digamos así, floral, es uno de los... Pero ahora, hoy en día ha cambiado mucho también, ha cambiado mucho con las redes sociales. Hoy en día las redes sociales son un poco las que también marcan, en este caso, para bien, Nosotros estamos encantados de las redes sociales y al final yo creo que es algo que nos viene bien y que va haciendo que la cosa se mueva, ¿no? Y hemos cambiado. Nosotros ya hemos visto incluso cómo las tendencias nosotros llevamos
vamos a hacer 14 años abiertos en la ciudad y ya hemos visto cómo modas han desaparecido y han vuelto. O sea, que en los 14 años ya hemos visto como el ciclo, y uno de ellos es el en que estamos ahora, porque ahora otra vez volvemos otra vez mucho con la flor silvestre, la flor de pues, la lavanda, el trigo, todo lo que es flor seca. Llevamos ya como un año así y ahora estamos como en un momento álgido de todo ese tipo de decoraciones, ¿no? de flor seca, de flor silvestre, en bodas se lleva mucho y bueno, pues es algo que... David, y aunque la temporalidad no tenga que ver en la producción, porque como nos acabas de explicar, llegan flores de cualquier parte del mundo, entonces, aunque no sea temporada, en algún lugar del mundo va a ser temporada y sería posible conseguir esa variedad, pero sí están un poco marcadas, por ejemplo, en las celebraciones, estáis en pleno periodo de bodas, en las celebraciones de este tipo, o después las celebraciones de invierno. Parece que no pegaría mucho tener estas bananeras en Claro. un decorado de invierno, ¿no? Eso es. Sí hay una estacionalidad. Sí, hay mucha estacionalidad y nosotros además lo decimos, o sea, que hay que intentar siempre, cuando tú haces un evento o quieres decorar un espacio, intenta decorarlo con las flores que estén en ese momento de temporada, ¿no? Eso es fundamental, pero para la calidad y para el precio. Al final, lo que bien has dicho, puedes conseguir en cualquier época del año cualquier flor, pero no va a ser ni la misma calidad que cuando es temporada, ni el mismo precio. Cuando la flor escasea, al final la flor, siempre lo comparo, es como el pescado, o sea, se vende en subasta. O sea, todas las mañanas Holanda subasta las flores que durante el día siguiente se van a vender en todas las tiendas a nivel europeo. Y claro, al final es oferta y demanda, es decir, cuando, por ejemplo, te pongo un caso, ahora estamos en plena época, ya estamos empezando a terminar de peonías, que es una de las flores ahora mismo... Me encantan las peonías a mí. Sí. Están de moda también. Están súper de moda Sí. y la verdad es que yo creo que es una de las damas, ¿no? de las flores. Y junio, julio es, digamos, temporada alta. Entonces, cuando empiezan las peonías, los primeros días están carísimas, o sea, pagamos las peonías muy caras en subasta y esta semana están pues muy baratas. Nosotros en la tienda además vamos fluctuando los precios, igual que una pescadería, ¿eh? O sea, lo mismo que un besugo hoy cuesta X y el día Nochebuena cuesta Y, pues nosotros lo mismo, según van subiendo o bajando las flores, van subiendo y bajando en la tienda, con lo cual, por ejemplo, esta semana las peonías están en un precio más que razonable. David, estamos todavía en plena pandemia. La última vez que hablábamos de la influencia que ha tenido en vuestro sector. ¿Estamos saliendo? ¿Ya lo notáis? Concretamente en el sector de la floristería. Sí, nosotros lo notamos. Nosotros notamos que, además, no es que no lo notemos, es que creemos que la pandemia ha traído muchísimas cosas malas, o sea, todas, pero sí que es verdad que ha habido una en particular que a nosotros, por ejemplo, nos ha llegado mucho al corazón, ¿no? Que es que cuando estuvimos encerrados, esa época tan oscura que intentamos olvidar todos, mucha gente se acordó de las flores. Entonces nos llamaba y nosotros enviábamos flores a domicilio. Entonces nos dimos cuenta, o la gente se dio cuenta, que las flores eran ese pedacito que te daban vida, o sea, que te daban ese trozo de vida que no tenías dentro, ¿no? En tu domicilio, porque en España no tenemos esa cultura, pues porque estamos muy acostumbrados a vivir en la calle, ¿no? Somos un país que vive en la calle. Y entonces, de repente nos dimos cuenta que en casa necesitábamos esa parte. Y eso ha hecho que muchísima gente en la ciudad necesite esas flores. Y algo que antes no teníamos, que era, pues dame 4 margaritas, dame 4 lilium, dame 4 gladiolos, pero no para regalar, sino para autocomprarme yo, para ponerlo en la entrada de casa o en el salón, porque las puse en la pandemia y las necesito. Entonces eso nos ha hecho, bueno, pues tener ese pedacito de decir, jo, la verdad es que vendemos también algo que es necesario. Y respecto a los eventos que están más restringidos, ¿no? Más marcados por las restricciones necesarias en función de los datos que tengamos, pero sí empiezan a recuperarse. Sí, ya empieza, la verdad es que poco a poco empiezan ya las bodas, empiezan las celebraciones, pues bueno, pues con las medidas necesarias, más concentradas, menos invitados, pero bueno, la verdad es que después de lo que hemos vivido, yo, aparte, como me considero una persona muy positiva, que creo que siempre hay que ver los datos, pues bueno, relativizando y viendo la parte positiva, ¿no? Que todo tiene una parte positiva en esta vida, todo, absolutamente todo. Y al final, el ir poco a poco, pues viendo cómo ya la gente se empieza a casar, cómo empieza otra vez a moverse un poco, el hecho de estar poco a poco, pues bueno, después de lo que hemos pasado,
es fácil, ¿no? Irá mejor. Es y muy hay cosas fácil. a las que no hay que renunciar. Con 25 o 100 invitados, un ramo de novia es un ramo de novia, Claro. y punto. David, mil gracias por la visita, por tu aportación. Nos vamos a seguir viendo. De aquí a que acabe el verano tengo que distinguir entre todas esas variedades que has nombrado hoy y casi saber de dónde vienen, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a seguir viéndonos. Muchas gracias, y hasta entonces te dejamos que sigas trabajando. David se va de aquí casi directo a la tienda, ¿no? A Sí, Cultura sí. de Flor, porque hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros en 8 Magazine de Verano hacemos un alto en el camino. Tras la publicidad hablamos de la instalación del proyecto de instalación de aerogeneradores en las comarcas de Juarros, Oca y La Demanda, y de más temas. Ahora se lo cuento tras la pausa. Son las 5:22 minutos. En esta pausa para la publicidad, no sé qué han hecho ustedes, espero que no se hayan movido de la tele, pero en este plato han ocurrido muchísimas cosas. Para empezar, han llegado nuestros siguientes invitados para hablar de un tema que ya avanzábamos al principio. Les voy a saludar. Me acompaña Antonio Basavilbaso, que forma parte de la plataforma en defensa de los Juarros, Montes de Oca y La Demanda. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Eneca. Ahora van a ver el despliegue que tiene Antonio aquí, porque vamos a hablar de el intento de frenar la instalación de dos proyectos de aerogeneradores en estas comarcas, pero Antonio es un gran músico, ha llegado con sus instrumentos, le ha dado tiempo además a probar, y van a comprobarlo dentro de pocos minutos. Además me acompaña José Antonio Alegre, que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Ibias de Juarros. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y además de vecino de esta zona y con una responsabilidad política, como acabo de decir, es también el responsable de una casa rural, y de alguna manera representas también a ese sector de hotelería que asimismo se ve afectado por este proyecto. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Al inicio del programa, Antonio, les he contado a nuestros espectadores que vosotros, los vecinos de estas tres zonas de la provincia, de Juarros, de Oca y de La Demanda, os habéis unido porque tenéis un objetivo común, y es evitar la instalación en vuestras zonas de dos proyectos de aerogeneradores que ahora mismo están en una fase de alegaciones que ya habéis presentado. Se han presentado dos proyectos para estas zonas que pretenden instalar un total de 49 aerogeneradores en 210 millones de megavatios de potencia en estas tres zonas. Esto es una cifra ingente, no solo para estas tres zonas a las que me refiero, respecto a cualquier otra extensión, ¿no, Antonio? 49 y 210 megavatios, 49 generadores. Esta concentración no es en absoluto habitual. Bueno, lo que no es habitual es el tamaño de los aerogeneradores. No es, por ejemplo, Palazuelos de la Sierra, que es un pueblo cercano a los Juarros, prácticamente está pegando, ahí hay, yo creo que unos 60 aerogeneradores del tamaño más normal, digamos. Se han ido poniendo a través de los años cada vez más. Empezaron poniendo, no sé si 12 o 20, y ahora rondan los 60, que yo haya contado así a ojo. Aquí son 22, pero claro, tienen un tamaño descomunal, con lo cual se van a ver desde una distancia enorme. Es decir, yo creo que todos los ciudadanos de Burgos, o los que pasen por la carretera, por la Nacional de Logroño, los van a ver nada más salir de Burgos. Incluso desde Burgos, cualquiera que viva en un piso alto que tenga así vistas hacia esa zona, los va a ver. Son enormes. Este es el primero de los argumentos por el que os oponéis los vecinos de esta zona, pero los vamos a ir desgranando porque hay más argumentos. José Antonio, hay dos proyectos para la instalación
de estos aerogeneradores, parques eólicos en estas zonas. Ahora mismo estos proyectos están en fase de información pública. Vosotros, que ya os habéis erigido en plataforma, habéis presentado una serie de alegaciones, en este caso a través de la subdelegación del Gobierno, porque este es un proyecto cuya paralización o no va a depender del Ministerio de Medio Ambiente. Correcto. Bueno, lo primero, un inciso, soy concejal ahora del Ayuntamiento y, como has comentado, también tengo un negocio, con lo cual me siento involucrado especialmente en todo este aspecto. Se han presentado alegaciones, también se ha pedido que se alargue el periodo de exposición y de alegaciones porque, igual que las alegaciones se pueden firmar de una forma precaria cuando no las preparas, cuando se quiere hacer algo más técnico, como puede ser en los ayuntamientos, se tiene que presentar con mediciones reales y que lo que nos han puesto en un proyecto que vemos que es absurdo, pues tendremos que presentar estudios que avalen que eso no es como lo pintan o que es una barbaridad. Como habréis visto en muchos medios de comunicación y tal, estamos hablando de 220 metros de altura, 3 veces lo que era la Catedral de Burgos, en un entorno además que no hemos mencionado todavía, que es maravilloso y con ciertas protecciones que no entendemos cómo tan siquiera se ha llegado a plantear. El Camino de Santiago pasa por allí a muy pocos metros, está Paleolítico Vivo, está los yacimientos de Atapuerca, está todo ese entorno maravilloso que dice que no, a gritos que eso pegue en esa instalación, en esa zona. Entonces, bueno, de ahí empezábamos a decir, bueno, pero ¿qué se ha puesto y quién ha presentado esto y cómo es esto? Además, sin contar el beneplácito, porque si te van madurando una idea, pero no, se ha presentado un proyecto sin tener conocimiento siquiera los pueblos, los ayuntamientos. Esa es una fase en la que me quiero detener. Vosotros os habéis enterado cuando esto se ha publicado en los boletines oficiales, ¿no? Me refiero a las propias administraciones en las que representas. Ha sido una sorpresa. De pronto estamos en fase de información pública y ahí es cuando ha saltado. Y de alguna manera sobresaltado a los vecinos, Antonio. Sí. ¿Os ha pillado de improviso? Nos ha pillado de improviso. Hemos tenido que espabilarnos, digámoslo así, a la hora de elaborar alegaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ha conseguido de alguna manera. Otra cosa ya es que esas alegaciones tengan el peso que pensamos que deberían tener para echar para atrás estos proyectos. Háblanos de cómo son los proyectos, porque José Antonio nos apuntaba algunos detalles. Sí, son básicamente dos, se llaman Marmica y Fuerga. Uno afecta más, el de Marmica afecta a toda la zona de Ibeas y los Juarros, hasta San Adrián de Juarros y todo esto, y digamos, afecta también a la zona de Atapuerca y tal. Luego está el de Montes de Oca, que está más por Arraya de Oca, etcétera, por esa zona, que es pegando, digamos, al monasterio de San Juan de Ortega. Los va a tener allí al lado, el monasterio, y a toda la ruta del Camino de Santiago. Y luego, el que afecta más a lo que es la demanda, va a estar en el término de Villasur de Juarros, justo antes de llegar al primer pantano, al de Uzquiza. Y ese, pues bueno, es el que afecta directamente a esos vecinos y a toda esa zona, que ya es, bueno, pues es zona de protección de aves migratorias, es zona de protección forestal, los bosques son bosques maduros, con cantidad de árboles, digamos, autóctonos, robles majestuosos, etcétera, etcétera. Zona que, digamos, va a disfrutar muchísima gente. Yo tendría que añadir aquí que, aunque haya una serie de localidades implicadas que les va a afectar directamente, digamos, todo ese patrimonio que estamos diciendo realmente nos pertenece a todos los habitantes de Burgos y de su provincia, o a todo el que venga. El patrimonio es un tanto de todos. Otra cosa es la forma de gestionarlo. Entonces, ahí en concreto, estas instalaciones van a hacer un daño irreparable, pensamos. Desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, yo creo que todos nos hacemos una idea rápida de lo que supone la instalación de parques eólicos de estas características, pero vosotros, como colectivo, como plataforma, vais un poco más allá. Ahora me dirijo a ti, José Antonio, como representante también de un negocio, de una casa rural en esa zona. Podríamos pensar que un parque eólico de estas características podría influir
desde el punto de vista positivo al desarrollo rural y sin embargo vosotros pensáis todo lo contrario, creéis que va a suponer un freno a negocios como el del turismo en este caso, sin que además revierta de otra manera en forma de empleos o de ahorro de energía, podríamos decir, en esta zona, ¿no? Eso no, vosotros consideráis que no se va a producir. No. Este proyecto primero es un poco chapucero, segundo se ha presentado de malas maneras, no va a aportar demasiado y parece que como que estuviésemos atacando a este tipo de instalaciones o este tipo de concepto, nada más lejos de la realidad. Yo sé que este hombre es un terrible defensor de lo natural y de lo sostenible y desde el minuto cero vio que no encajaba, no es un sitio acorde para meter esos monstruos en esas condiciones, y más en un entorno que has dado yo creo que la clave. Estamos tan próximos a Burgos. ¿Os imagináis antiguamente cuando la torre de la Celofán se veía a kilómetros y estaba metido en un valle? Pues medía 180, bueno, 165 me dijeron, que una vez se equivocaron, pero bueno, da igual. Esto es casi un tercio más y en la cumbre de una montaña que desde el propio Burgos se vería, así 22. Y bueno, es en un entorno que hemos sabido proteger y conservar, donde los negocios que están funcionando, tanto Paleolítico Vivo como solo en Mozoncillo hay 3 casas rurales donde hay una aceptación brutal, casi un año de espera en muchísimas de ellas, de estas casas. No es lo mismo ir a compartir ese entorno, a vivir en esos pequeños pueblos donde puedes tener esa convivencia y que encontrarte ese paradigma de encontrarte esos monstruos en la entrada. La cuestión al final, Antonio, es que no estamos discutiendo el modelo energético, no vamos a entrar en eso porque se trata además de un modelo sostenible, sino de la elección del lugar donde instalarlo. Sí, es más las formas que el contenido en sí de estos asuntos. Las formas, a mi modo de ver, obedecen a una especie de, bueno, de que se quiere hacer un negocio rápido con el mínimo coste y la máxima rentabilidad, digamos, y estas empresas es lo que miran. Los daños colaterales me temo que les importan un bledo. Entonces, no se puede ir así arrasando de esta manera con una forma de imposición de algo que nadie les ha pedido. Y luego pensamos que hay cantidad de sitios más idóneos que este, si quieren hacer, digamos, este tipo de proyectos. Pero en su, digamos, corta visión de otros aspectos de la vida y de las cosas, pues no los tienen en cuenta. Vosotros representáis a los vecinos de todas estas 3 localizaciones de la provincia, os habéis erigido como plataforma porque tenéis un objetivo común. José Antonio, ya habéis presentado vuestras alegaciones, como he dicho, en la subdelegación del Gobierno. ¿Cuál es la respuesta inmediata que habéis recibido y cuáles son los siguientes pasos que vais a dar ahora que ya sois una plataforma? Bueno, de momento estamos en un bypass. Es decir, ellos han presentado, se han elegido un proyecto, nosotros estamos presentando alegaciones, tenemos que presentar nuevas y más importantes alegaciones a nivel ya institucional, desde los ayuntamientos y tal, ya con estudios, y ahí nos vamos a tener que esperar un poquitín a ver si estos proyectos van saliendo adelante, sale algunos, otros no, en qué sentido y en qué contestaciones van a hacer a las alegaciones. De todas formas, es que es impensable la evacuación que tienen, por ejemplo, el parque nuestro, estamos hablando a 70 kilómetros, es algo tan irracional, da la sensación de que han dicho, señores, hay fondos europeos, hay que presentar proyectos, esto es verde, esto pega, vamos a presentar, y es un cortapega de otros proyectos donde han puesto, donde se les ha ocurrido, y creo que no han acertado no han acertado ni la ubicación, ni el sentido último de para qué se hace este parque o los parques eólicos, es para dar la proximidad, en una cierta proximidad al consumo que se precisa, no para llevarlo al País Vasco. Es que al final es una paradoja. Claro, ahí es donde me quería detener. Voy a hacer un poco, si me permitís, de abogado del diablo, porque en realidad, seguramente, si se escoge otra ubicación, Antonio, para instalar un parque eólico de estas características, pues los vecinos de esa zona puede que también se sientan incómodos y no les interese. Pero al final, independientemente de la localización, el beneficio de un parque eólico es la generación de energía limpia. Tampoco nos vamos a beneficiar de eso. No, eso se va a beneficiar las grandes ciudades. Parte de esa energía no es para Burgos. Burgos está excedente de energía eólica. En la declaración de
responsable de energías eólicas y tal, del año creo que es 2013, se aprobó una serie de consideraciones que se han quedado, no son vinculantes, y digamos, se ponía como para la provincia de Burgos una potencia de unos 690 y pico megavatios en total. En el 2019 se ha llegado a los 1985 o así megavatios, o sea, ya vamos a más del doble de lo que era aconsejable para las necesidades de la provincia. Con estos nuevos megaparques, pues nos pondremos en el cuádruple de lo aconsejable, llenaremos el horizonte todo de estas enormes torres y bueno, es lo que parece ser que vamos a dejar en herencia a nuestros nietos, si no se remedia la situación. O sea, no entiendo por qué no otras provincias no pueden asumir una parte para que, digamos, no nos desgracien aquí media provincia. Que se equilibre, ¿no? El número de parques que se pueden colocar. Que lo pongan en alrededores de polígonos industriales, que ya está, no hay un paisaje realmente interesante como para conservar, eso ya está más o menos degradado. Bueno, pues que los pongan por allí. ¿Qué ocurre? Que allí igual vive mucha gente muy cerca y van a tener una contestación mucho mayor, por eso buscan la España vaciada de alguna manera. Ese es otro factor que quería poner también sobre la mesa. Vosotros sostenéis que no es casual la elección justamente en zonas con poca densidad de población, porque de esa manera encuentra poca oposición un parque de estas características. Ese es otro de vuestros argumentos, sí, ¿no? Sí, eso es lo que creemos que es lo que piensan estas empresas y que por eso eligen estos lugares. En la elección también de monte público, de utilidad pública, creo que les resulta más barato que si tuvieran que ponerlo en terrenos privados, que tendrían que pagar más o tener otros gastos añadidos diferentes de los que puede haber en el monte. Pero vamos, ahondando en lo que ha dicho José Antonio, la evacuación de la energía generada ahí hay que llevarla hasta la subestación de Garoña, que está casi a 80 kilómetros, y hay que abrir un canal de unos 50 metros de anchura, como una piscina olímpica, durante 80 kilómetros. Eso ya, digamos, se va de nuestra comarca o de lo que sea, pero eso es un arrase bastante impresionante. ¿Por qué no lo hacen a los alrededores de Madrid o de Bilbao o de donde sea, que tienen subestaciones allí mismo? No tienen se pierde parte de la energía en transportarla a tantos kilómetros de distancia, es decir, que lo tienen muy bien pensado. Y vosotros de momento lo que habéis hecho es erigiros como plataforma, presentar estas alegaciones más que se van a presentar desde los ayuntamientos, como nos decía José Antonio, y ¿qué respuesta, cuál es vuestro objetivo final? Que las administraciones, en este caso el Ministerio, paralice este parque, José Antonio. Yo creo que sí, a ver, tiene demasiados fundamentos de peso para que esto no salga adelante, pero también es necesario de que nos planteemos cómo queremos desarrollar las grandes políticas energéticas y de todo tipo. Parece que estamos haciendo parches constantemente, de repente viene la fiebre de los paneles y todo el mundo poniendo paneles sin orden ni concierto. Ahora ha venido el momento de los molinos, vamos a poner molinos, y cuanto más grandes, porque son más rentables, sale más rentable montarlo, está claro que van a intentar por todos los... Entonces, tan difícil es tener una política en mayúsculas, ya no solo cuántas veces se hablaba de políticas de educación y tal, no, energética, decir, oye, señores, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer y dónde lo debemos hacer? Habrá zonas donde habrá que proteger y otras donde, y en ciertas zonas, pues tienen que sufrir, entre comillas, ese sacrificio, pues porque otras cosas tendrán, pero no sé, yo creo que tenemos fundamento como para que estos dos parques no se desarrollen, pero sí, tiene que ir, esto va a ser una batalla a muy largo plazo, va a haber alegaciones, va a haber van a contestar, y a partir de ahí vamos a ir viéndolo, porque como hemos estado comentando, ha sido una sorpresa. Sí. Los representantes de estas empresas hace 15 días se han presentado al alcalde de Ibeas para ver los números que estaban haciendo, las cosas, las condiciones. Claro, era un escándalo. Nosotros nos hemos manifestado desde el primer momento
argumentando que eso no era el futuro que queríamos, pero bueno, todavía hay que dar recorrido y luego habrá que definir cómo debemos de crecer también los pueblos, porque al final es lo de siempre, dicen, para una oportunidad que tenéis, que os vamos a dar la lotería, os hemos puesto unos molinos. No, eso no es el futuro que esperemos, ni eso es la forma de crecer o de mantenernos. Entonces, bueno, pues habrá que ir pensando también qué tipo de pueblos queremos y cómo va a ser. Como este es un viaje que acaba de arrancar y que promete ser largo y complicado, espero que os acompañaremos en este viaje, iremos conociendo cómo se está desarrollando, así que nos mantendremos en contacto. Lo que vamos a hacer antes de despedirnos, Antonio, es, como les he contado a nuestros espectadores, Antonio ha llegado con su guitarra y con su armónica y una canción que pretende de alguna manera recoger el mensaje que tenéis como plataforma en forma de música. ¿Qué vas a cantar, Antonio? Pues voy a hacer una versión de una canción que cada vez es más conocida, que se llama Viento del Norte. Ya que estamos hablando de aerogeneradores, pues venga esta canción de Viento del Norte, que viene a sintetizar lo que es el amor por la tierra y por cuidarla y conservarla de alguna manera en las mejores condiciones. Bueno, pues adelante con la guitarra de Antonio, que además trae también la armónica. Ya les he contado que todo este despliegue se ha realizado en la pausa de la publicidad, que como todos ustedes saben es bien corta. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con estos parques eólicos en las zonas de Juarros, Oca y La Demanda, y nos despedimos con Antonio Basavilbaso. Muchísimas gracias, José Antonio Alegre, por habernos acompañado. Seguimos en contacto. Adelante, Antonio. Embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé dónde voy. Voy a saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene
Muchas gracias, Antonio. Bueno. Qué forma más bonita de cerrar este mensaje. ¿Puedo decir una cosita más? Lo que quieras. Nada, pues simplemente un llamamiento a toda la gente de bien que haya en Burgos y en la provincia para que, pues, en acciones posteriores que igual es necesario hacer, como una manifestación o cualquier cosa, pues que nos apoyen en la medida que puedan, porque va a afectar, digamos, a todo Burgos este tipo de cosas. Y muchísimas gracias. Que han tenido también la 8 para darnos darte las gracias a ti, a la 8, por dejarnos decir aquí estas cosas. Gracias a vosotros por haberme acompañado y nos vemos pronto. En 8 Magazine de verano hacemos un alto en el camino, a la vuelta tenemos que continuar viajando por la provincia. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine, seguimos en directo, son las 5:54 y en este punto nos vamos a ir hasta Bañuelos de Bureba, donde hace pocos días se rendía un homenaje muy emotivo y muy especial a quien fuera su maestro en los años 30 y que terminó represaliado en la Guerra Civil. La historia del homenaje, pero sobre todo la huella que este maestro dejó en sus alumnos, se la contamos en el siguiente reportaje. Lejos queda el mar, debe ser ancho y largo el mar. Antonio Benaiges fue un maestro catalán que llegó al pueblo de Bañuelos de Bureba en 1934. Entonces no había luz eléctrica ni agua corriente en el pueblo, pero su llegada supuso un gran cambio. Así nos cuentan sus vecinos la historia de Benaiges. Bueno, pues el maestro ha supuesto un poco todo. Toda esta historia es a raíz del maestro. No sabíamos nada de esta historia. La gente del pueblo no había contado nunca nada. Y cuando nos enteramos, pues vimos que era una historia muy interesante, que los niños hacían unos cuadernillos muy novedosos para su época y que esto había que darlo a conocer a todo el mundo. Y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar en la asociación y a buscar, informarnos y enterarnos de toda la historia. Con su propio dinero, el profesor compró un gramófono y una imprenta. Los 30 alumnos a los que daba clase escribieron, ilustraron e imprimieron revistas que son el reflejo de aquellos años. A día de hoy, estas revistas aún se conservan. De sus alumnos solo vive Eladio, que pudo contar a Jesús María cómo fueron aquellos días. Cuando nosotros nos enteramos de la historia, nos traen un cuadernillo, uno de los cuadernillos, me presentan a mí uno de los cuadernillos, y yo leo el cuadernillo y veo el nombre de la gente que hay en los cuadernillos y conozco a muchos. Aún quedaban muchos en ese momento. Entonces yo empiezo a preguntarles, entre ellos Eladio, que era de los pocos que vivían aquí aún. Empiezo a preguntarle cosas, me empieza a contar cosas de cómo hacían los cuadernillos, de que tenían una imprenta, de que tenían un gramófono, que luego os los voy a enseñar, y cómo trabajaban. Eladio, Antonio García, era otro de los niños que aún vivían en el pueblo. El resto de los niños ya no vivían, pero yo seguí investigando, poniéndome en contacto con otra gente y enterándome de cosas. Llegó la historia tarde, porque no pude preguntar a mis abuelos, no pude preguntar a más gente, pero es lo que hay. El maestro solo estuvo 2 años dando clase a los niños, pero tal fue su importancia que hoy en día la Escuela de Bañuelos de Bureba lleva su nombre. Todavía los vecinos lo recuerdan con cariño y le consideran un símbolo de la reforma educativa. La figura de Antonio Benaiges trasciende lo que entendemos por un maestro, ¿no? Era un gran maestro, pero también era un intelectual, un buen escritor, tenía unos enormes conocimientos de pedagogía y para este pueblo fue realmente importante porque dejó una huella muy honda en sus alumnos. Lo que ocurrió aquí es realmente importante porque es el símbolo de la reforma educativa que pretendía la República, ¿no? Antonio Benaiges, lo decía antes, era un gran maestro y la República pensaba que el progreso de España solo podía venir de mano de la educación.
Al igual que sus vecinos, la familia de Antonio Benaiges, junto con algunas instituciones, continúan recopilando información para dar a conocer la historia de este maestro que fue asesinado en 1936. Su familia aún guarda escritos y fotografías que retratan el recuerdo de los tiempos en los que aún vivía el maestro. Esto es un paso más en un proceso de recuperación de la memoria y el recuerdo del maestro y de su obra, que lleva mucho tiempo ya en marcha, ya lleva varios años, y en el que han intervenido muchísimas personas, instituciones, la Escuela Benaiges, José Antonio Abella, Sergi Bernal, se han hecho libros, documentales. Estamos realmente muy satisfechos por la recuperación de esta memoria. Mi madre, que era sobrina de Antoni Benaiges, tenía guardado en un armario una carpeta con los cuadernillos que se editaban en esta escuela, ¿no? Los cuadernillos sobre el mar, sobre las fiestas, sobre el retratista. Y yo y mis hermanos de vez en cuando los sacábamos, siempre con cuidado, porque mi madre lo tenía muy bien cuidado, los veíamos y sabíamos de la existencia de este pueblo, ¿no? Pero sabíamos poca cosa más, bueno, que había muerto en la guerra. Y luego ha sido a raíz de todo este proceso de recuperación, de revisión de archivos, etcétera, que nos hemos sido conscientes de toda la historia y del valor de esta historia. El profesor prometió ver el mar a sus alumnos, desgraciadamente no pudo hacerlo. Su legado aún perdura en la memoria de Bañuelos de Bureba, por eso los vecinos le rinden homenaje ahora por todo lo que hizo por sus antepasados. En 8 Magazine de verano tenemos un argumento más que compartir con todos ustedes, la previsión del tiempo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Atardecer ayer espectacular, al oeste de la capital, en el barrio de La Sesa, a pesar de ese viento del nordeste que mantuvo el ambiente fresco tanto por la tarde como esta noche. Y ese viento del nordeste seguía manteniendo hoy la nubosidad de tipo estratiforme en todo el extremo norte de la península, en el Cantábrico, como vemos, y también en parte de nuestra provincia, algo típico del verano. Y mañana siguen las bajas presiones relativas sobre la península, porque mañana van a subir las temperaturas. Volveremos a tener máximas de casi 40 grados en el sur y por encima de 30 en el norte. Será una jornada con aumento de nubosidad, lluvias en Galicia y Asturias como estos días, y por la tarde con viento del nordeste, pero con calor, como digo, al mediodía y aumento de nubosidad por la tarde. Concretando ya más para nuestra provincia, para este jueves 29 de julio. En el norte, despejado por la mañana y aumento de nubosidad por la tarde, pero sin lluvias. Temperaturas altas, máximas de 30 grados, excepto en el Valle de Mena, donde se quedarán en 25. De hecho, por el Valle del Ebro, por el condado de Treviño, alcanzarán máximas de 30 a 32 grados y las mínimas sobre 11-12 grados. Por el este, por la Bureba, en la cara norte de la sierra, cielos poco nubosos o despejados, algunas nubes en aumento por la tarde y máximas de hasta 31-32 grados, con mínimas entre 12 y 13. Por el centro y el oeste, cielos poco nubosos, jornada veraniega, con subida de temperaturas. El viento, a diferencia de hoy, será flojo del nordeste. Luego aumentará, eso sí, por la tarde y por la noche, como es habitual en verano. Máximas de 33 en la capital, 34 por los valles del Pisuerga y el Arlanza. En la mitad sur, cielos despejados por la mañana, luego por la tarde nubes altas y temperaturas calurosas, máximas de hasta 35 grados en el Valle del Duero, por ejemplo en Aranda, 34, 33 en Caleruega, en Huerta del Rey. Y en la sierra, calor a mediodía y nubes altas por la tarde. Para el viernes, día soleado, pero con un ligero descenso de temperaturas, descenso que será muy acusado durante el fin de semana. Además, el sábado con lluvia por la mañana y el domingo con viento del oeste húmedo y fresco del Atlántico. Y terminamos con esta foto de Jorge Rey, que nos muestra cómo están las pozas en Poza de la Sal, precisamente.
Jorge Rey estará mañana con nosotros para hablar de la previsión meteorológica. Tenemos muchos más temas, pero se lo contamos mañana a partir de las 4:30. Hasta entonces.